saludamos al ingeniero Iván Carballo, él es coordinador de movilidad en el municipio de Cuenca. Muchas aristas tiene el transporte público en esta urbe. El día de ayer, como habíamos informado previamente, hubo protestas de representantes de varias ramas del transporte en esta urbe. Unos protestan por la elevación del diésel sin compensaciones, otros por la falta de entrega de subsidios, otros por el descontrol en las tarifas de transporte a las parroquias rurales. Ingeniero Carballo, muy buenos días. Quisiéramos conocer sobre estos problemas, cuáles son las reflexiones y las eventuales soluciones que se están dando en el municipio de Cuenca. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia de su prestigiosa radio. A ver, vamos a empezar por el tema de subsidios con la Cámara de Transporte y las 7 operadoras. Hemos venido manteniendo nosotros algunas reuniones para poder revisar los valores a cancelar por concepto de subsidio. En este sentido, nosotros nos hemos reunido ahí con Manolo Solís, con todos los representantes de las cámaras y los presidentes y gerentes de cada una de las 7 operadoras. ¿Para qué? Para recibir la información de la base de datos y con ella sí proceder a pagar. Una parte de este subsidio se ha cancelado ya, estamos todavía adeudando más o menos unas 3/4 partes. ¿Por qué se está adeudando en este momento, Gustavo, y a la ciudadanía? Porque necesitamos nosotros verificar la información. Las conversaciones continúan, pero necesitamos ahí que se entregue de manera clara y concisa toda la información, con lo cual nosotros procedemos enseguida con el pago. Para esto, ¿qué pasó? Nosotros solicitamos ahí realizar una auditoría de la base de datos y de la información que nos estaban entregando. La ordenanza del año 2018 nos manda a nosotros como funcionarios públicos a revisar las bases de datos del sistema integrado de transporte y del sistema integrado de recaudo, en base a lo cual nosotros pagamos 1 centavo por cada uno de los pasajes. Anteriormente se venía pagando, en la administración anterior de manera errónea, en base a estadísticas o en base a los estudios de la Universidad de Cuenca. Esto es un proceso errado, ante lo cual la Contraloría ya se pronunció y dijo: ustedes como municipio no pueden cancelar extrapolando o a través de cifras estadísticas. El centavo que se tiene que pagar por pasaje se tiene que realizar ese pago, valga la redundancia, en función de cada pasaje, de cada pasajero que ha movido a la Cámara de Transporte y las 7 operadoras. Por ello, la necesidad de la información. Solicitamos entonces una auditoría informática para que revise esta base de datos, revise ahí la información que nos están entregando y en función de ello se procede ahí con el pago. Ingeniero Carballo, buenos días. ¿Tienen ya un monto de a cuánto asciende esta deuda que todavía viene manteniendo el municipio con el sector del transporte por concepto de subsidios? ¿Esta auditoría concluyó ya para poder conocer el monto exacto o el número de pasajeros exacto que ha hecho uso, en este caso, del servicio de transporte público? Bien traída su pregunta. La auditoría no es para determinar ahí el número de pasajes, sino es para determinar la fiabilidad de la base de datos y del repositorio de datos que nos dio la Cámara. Es decir, usted necesita revisar si es que hay integridad referencial, que se llama desde el ámbito técnico, entre la base de datos y el repositorio de datos que reposa para nosotros en la IMOVI, en la Dirección de Gestión de Transporte. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde este rato es corregir todos los errores que existen en base de datos y repositorio, el traslado de datos. En función de ello, determinamos el número de pasajes y ahí sí pagamos. Aproximadamente, digo aproximadamente porque estos son cifras no oficiales, no validadas de este rato por base de datos, era cerca de $1.100.000, de donde se tiene pagado más o menos $300.000, eso es la diferencia. Pero todavía son datos que están sujetos de verificación, Rosario. El costo del transporte público, ingeniero Carballo, es muy elástico, depende de la oferta y sobre todo de la demanda. ¿Cómo se está asumiendo este tema en el municipio de Cuenca con las restricciones de aforo que impone la pandemia en lo que se refiere a las distintas ramas de transporte en las cuales tiene injerencia? Créame que el problema más grande, Gustavo, no es el aforo en sí. El problema más grande es la migración de usuarios. Es decir, en el tiempo post pandemia se dio un fenómeno. El fenómeno, ¿cuál fue? Que mucha gente, ante la intranquilidad que se tiene de usar el transporte público por parte de muchas personas, yo creo que más bien es un transporte muy seguro, que está debidamente sanitizado, que está debidamente controlado, etcétera, pero mucha gente tenía miedo y empezó a comprar bicicletas y motos para tener, o vehículos en general,
para poder tener su transportación de manera independiente y ya no depender del transporte público. Ese fenómeno también generó que mucha gente migre hacia ese transporte. Y aparte de eso, existen poblaciones vulnerables, gente pasada a los 65 años que empezó a quedarse en casa simplemente, y otro grupo de la población gigantesco, como es todo el tema de estudiantes, escuelas, colegios, universidades, que este rato están en su mayoría, digo 98%, asistiendo a las clases de manera virtual, y todo eso ha generado que se disminuya ahí la cantidad de personas para una subirse gran caída en la demanda, es lo que debe evidenciarse. Es una caída de la demanda súper grave, en donde el aforo no es delimitante, sino más bien ahí la falta de clientes realmente. Eso sí es grave. Ahora, para ello, ¿qué es lo que nos dice la ordenanza, Gustavo, y a la ciudadanía? Que nosotros como municipio debemos mantener ahí el equilibrio económico, es decir, buscar que se cubran los costos operativos. En cuanto a los costos operativos, nosotros pudimos ya recibir la información de las 7 operadoras, trabajaron muy eficientemente entregándonos toda la información de los costos operativos que ellos tienen. Es decir, el costo del conductor y el mantenimiento, pero en el mantenimiento es separado por choque, desgaste y mantenimiento per se, es decir, aceites y todos los líquidos para mantener su estaquedad. Esos costos operativos nosotros ya tenemos revisados. ¿Qué nos falta? Nos falta el componente otra vez de los ingresos, que le decía hace un momento a Rosana, que no tenemos ahí la cifra definitiva, puesto que la base de datos no está validada. Entonces, el rato que nosotros tenemos ya claridad de cuánto ingresa en cada línea, en ese momento nosotros vamos a tener primero que determinar cuál es el desequilibrio económico de existirlo, y en función de eso también determinar nuevas o mejores rutas que permitan ahí mejorar la cantidad de personas a subir en cada una de las unidades, en cada una de las líneas. Eso se tiene que hacer de manera técnica, pero para ello necesitamos información, que eso es lo que venimos pidiendo y queriendo validar ahí con la Cámara, pero estamos en un trabajo muy proactivo más bien para ir buscando esos momentos. Y podría referirse también al descontrol, esto es denunciado por el concejal García, concejal de la ruralidad del Cantón Cuenca, que existiría en las tarifas de transporte a las parroquias rurales del Cantón Cuenca. Ha dado como ejemplo de que a Tarqui, a Cumbe, desde el mes de junio los transportistas unilateralmente, en forma totalmente arbitraria, decidieron más que duplicar los pasajes. Esta duplicidad de pasajes de la que se habla se había dado en algunas de las líneas, en algunas de las operadoras, no en todas, en algunas de las rutas, no en todas. Esto ya se ha venido controlando con la Dirección de Gestión de Movilidad, pero ahora sí, más bien viene un trabajo súper fuerte y súper responsable que esperamos que el Consejo Cantonal sí lo asuma. Nosotros estamos empezando con la Dirección de Gestión de Movilidad a realizar ahí un estudio y varios estudios para determinar los costos por kilómetro, las rutas, las distancias, y en función de ello sí determinar cuál es la tarifa de equilibrio, cuál es la tarifa mínimo para la ruralidad, y de ser el caso, subsidiar la tarifa en la parte que corresponda ahí al municipio. Usted, en entrevistas anteriores yo le he dicho, yo definitivamente no soy partícipe de los subsidios, pero obviamente eso decidirán ya todos los concejales y el Consejo Cantonal. Los estudios están iniciados para la ruralidad, pero esto es un proceso que demorará no menos de unos 6 meses para poder establecer ahí una tarifa real y responsablemente dejar ya en esta administración colocada una tarifa para la ruralidad. Cuestión que no se ha hecho durante 12 años, Gustavo. Ingeniero Carvalho, hablando de subsidios, sería importante también conocer cuál es la situación del tranvía desde que empezó la operación comercial y las decisiones que se tomaron al interior del Consejo Cantonal de tener esta especie de tarifa única temporal, si no me equivoco, la de 30 centavos. Usted sabrá aclararlo de mejor manera. ¿Cómo ha estado la situación del tranvía en cuanto al uso? Se advierte que para el próximo año será la municipalidad deberá cubrir un subsidio de más o menos 7 millones de dólares. Muchas gracias por la pregunta, Rosana. Lo que determinó el Consejo Cantonal es poner una tarifa de 30 centavos para los tickets independientes, es decir, aquellas personas que no han comprado la tarjeta Movilízate y aquellas personas que no han cargado ahí los multiviajes tienen la oportunidad de comprar directamente en las expendedoras el ticket independiente y con ello subirse al tranvía y
pagar solamente los 30 centavos. Eso de aquí realmente es un daño, a mi criterio, para el tranvía. Nosotros necesitamos realmente que la mayoría de la ciudadanía tenga la tarjeta. Para que tengan una idea, más o menos 5.700 pasajeros se suben al día con tarjeta, y un número casi similar a ellos, un poquito menos de 5.400 personas, se suben al día con el ticket independiente. Como unidad tranviaria sí requerimos ahí que se compre la tarjeta por parte de la ciudadanía, que se concientice eso, porque además esta tarifa especial, digamos, para el ticket independiente se termina ahora el 31 de diciembre. Sí necesitamos ahí que la ciudadanía compre masivamente las tarjetas en los 5 puntos de venta, y con ello ya nosotros podamos tener un mayor y mejor servicio. Ahora, en el tema del subsidio, no son 7 millones, son aproximadamente 9 millones de dólares al año que cuesta como subsidio el sistema tranviario Rosana para el municipio de Cuenca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Varias actividades. Estamos sacando el día de hoy para revisión ya del señor alcalde Pedro Palacios el reglamento, el reglamento ya para la venta de publicidad en el tranvía. Esto es la venta de publicidad externa, la venta de publicidad interna, la venta de publicidad en paradas, etcétera. Estamos también ahí trabajando, obviamente con la Cámara, con algunos miembros de la Cámara, para estudiar las formas de hacer el sistema integrado de transporte y el sistema integrado de recaudo, pero reales, es decir, que integre tranvía con los buses urbanos. En esta integración, obviamente, se da un círculo virtuoso, puesto que varias rutas se van interconectando, el ciudadano tiene un mejor servicio y vamos buscando el equilibrio económico, no solamente aquí para los buses, sino también para el sistema tranviario. Ese trabajo también va a ser largo, está siendo complicado, pero estamos ya subidos, digamos, en ese tren para poder ir desarrollando los cambios necesarios para buscar mejor equilibrio día a día. Tenemos ahí los créditos que estamos ahí pagando al gobierno francés. Hemos hecho algunas gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas, explicándoles que por favor pasemos algunas de las cuotas ya para el siguiente periodo, puesto que lo que se estaba disponiendo ahí en los contratos de crédito era que se pagaba los valores del crédito una vez que se inicien las operaciones comerciales. Inclusive se decía en algunas partes del contrato que es un año después de iniciadas las operaciones comerciales. Considerando que empezamos el 22 de septiembre, deberíamos empezar a pagar las cuotas del crédito francés desde el 22 de septiembre del 2021. En eso estamos ahí con el cambio. ¿En qué concretamente se ha materializado el apoyo ofrecido varias veces, incluso en sesiones de cabildo ampliado por el presidente de la República, Lenín Moreno, para el proyecto Tranvía? En el caso del tranvía, nosotros habíamos recibido el uso ya del cuartel Cayambe. El cuartel Cayambe, desgraciadamente, pero más allá de eso, son posteriores a lo del cuartel Cayambe. Lo del cuartel Cayambe, perdóneme la interrupción, es bastante antiguo ya. Después de eso, por lo menos en 3 ocasiones, Lenín Moreno ha dicho: doblemos la página del pasado y vamos adelante con esto, y cuenten los cuencanos, palabras más, palabras menos, con el apoyo del gobierno nacional. ¿De qué manera ha apoyado el gobierno? Se le ha sugerido al gobierno, entendemos, que subsidie esta operación por la importancia que tiene. ¿Se ha hecho algo desde el oficialismo? ¿Por qué le hablo desde el cuartel Cayambe? Porque desde ahí no se ha hecho nada. O sea, me refiero con esto a lo siguiente, Gustavo. Me acuerdo que en ese tiempo Lenín Moreno, como candidato, gestionó para que el terreno del cuartel Cayambe sea entregado ahí a favor del municipio, con el afán de tener un área de expansión natural, además del Parque Industrial Cuenca, y con la venta de esos terrenos se pague, se subsidie, etcétera, parte de los costos de tranvía. Se consideraba aproximadamente un costo de 24 millones de dólares de ese terreno por las 15.7 hectáreas que conlleva el cuartel Cayambe. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del convenio firmado ahí con el Ministerio de Defensa, durante la administración anterior no se habían terminado de hacer algunos trabajos que eran necesarios para que realmente pase a ser parte de los activos del municipio el cuartel. ¿Qué es lo que faltaba? La construcción de un muro divisorio entre lo que es el nuevo cuartel y el área esta para desarrollo del parque industrial, y había que realizar unas pistas atléticas que había que movilizar, que están en este momento en el lado de donde va a ser el área de expansión del parque industrial. Estos dos compromisos no se habían cumplido. En días anteriores, por disposición del alcalde Pedro Palacios, asistimos ahí a sendas reuniones con la tercera zona militar,
y se llegaron ahí a una serie de convenios para iniciar ya los trabajos de la construcción del muro y hacer algunos trabajos de reasfalto para el cuartel, con lo cual nosotros ya podemos hacer uso definitivo de esos terrenos para la disponibilidad de hacer el proyecto industrial, para lo cual estamos iniciando conversaciones nuevamente ahí con la Cámara de Industrias de Cuenca y de la pequeña industria, y ahí sí vamos a poder desarrollar ese tema que va a poder traer recursos al municipio para pagar parte del tranvía. Luego estamos, para responder su pregunta, Gustavo, estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. La semana anterior hemos estado ahí, hace 2 semanas, estuvimos ahí con el viceministro Fabián Carrillo y obviamente con los subsecretarios encargados de las relaciones con los GATS. Estuvimos ahí con Andrea Ceballos, que nos atendieron bastante bien. ¿Y qué es lo que estamos conversando con ellos? Buscando que estos créditos, este crédito francés, como que tiene una cuota semestral de aproximadamente 2.5 millones de dólares, esta cuota ya que deberíamos pagar en diciembre, pasemos ya más adelante, puesto que en algunas partes del convenio se indica que nosotros tenemos que pagar el crédito después de un año de iniciadas las operaciones comerciales del tranvía. Estamos en esas conversaciones. Esa es la ayuda que estamos recibiendo realmente este rato de parte del gobierno nacional. De subsidios en realidad, ni hablar. No hay tal este rato. Sí, sabemos que está más bien complicado ahí el tema del gobierno nacional. Tenemos nosotros ahí algunas deudas pendientes. Entiendo que ya se habían hecho las gestiones de parte del financiero para poder cobrar esos dineros, pero sí estamos ahí complicados también. Y esa parte del subsidio hablemos, ingeniero Carballo, sobre otro tema relacionado con la movilidad que afecta a los cuencanos. Sabemos que los vuelos, el transporte aéreo no es el más apetecido actualmente por costos, por riesgos propios de la pandemia. Tenemos además un aeropuerto con conocidas limitaciones que no ofrece las frecuencias más adecuadas para quienes puedan pagarlo. A esto se suma una muy mala condición de la vialidad en el austroecuatoriano que genera graves problemas y costos ocultos para todos los cuencanos. Aquí quisiéramos que nos ayude usted a desenmarañar con esa doble visión que tiene. Usted viene recientemente de una colaboración con el gobierno central y está ahora sintiendo las necesidades del gobierno local. ¿Qué pasa con el servicio de busetas a la ciudad de Guayaquil? Lo que hemos visto desde afuera es una trama, un tráfico de influencias que va en contra del público que requiere transportarse, va en contra también de la libre competencia que es saludable para el consumidor. Hemos conocido en el pasado reciente, no nos referimos a la etapa suya precisamente, de que las influencias de otras ramas de transporte han llegado hasta el Ministerio de Transportes y Obras Públicas bloqueando los permisos que han perseguido estas compañías busetas, como les llamamos, que sirven a ciudades como Guayaquil y a otras en el país. Nos preguntamos por qué no somos capaces como ciudad de poner punto final a este evidente tráfico de influencias que va en contra del interés público. Perfecto. Vamos a hablar ahí con claridad de estos temas. Son bastante delicados, pero vamos a hablar ahí con claridad. El tema de las busetas, este momento no está autorizado, no es una modalidad de transporte autorizada en la forma que se están usando. Tengo grandes amigos ahí entre los dueños ahí de las busetas, me muero de pena porque tienen ahí grandes inversiones realizadas. Sin embargo, las busetas de turismo son de turismo y este momento están haciendo transporte interprovincial. ¿Por qué? Porque las autoridades no les dejan ser de transporte provincial. Muy bien. ¿Y por qué no se les deja hacer, pero Gustavo? Porque el rato que usted tiene una carretera, usted tiene que procurar que el público, que el ciudadano se mueva en el menor número de unidades hacia su destino, ¿sí? Esa es la visión que se tiene de transporte, de ahí el tema de sistemas públicos de transporte como son los buses urbanos, como es el tranvía, como son los grandes trenes que tenemos a nivel internacional. Se tiene que buscar el menor número de unidades para poder mover el mayor número de personas. Eso es lo que trata de hacer el transporte. En el caso del transporte interprovincial, por ello se busca que los buses estos de gran escala, de 42, 45 pasajeros, sean realmente los que transportan a los pasajeros a Guayaquil, a Riobamba, Quito, etcétera, al resto del país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Surgió aquí una modalidad nueva, ¿no es cierto? Alguien se inventó que las busetas de turismo empiecen a trasladar gente a nivel interprovincial, pero eso es un servicio que a su vez la ciudadanía cuencana ya acogió
aquí le doy la razón a usted. Existen muchos ciudadanos que dicen, ¿saben qué? Yo nunca me voy a subir en un bus y yo lo que necesito es el servicio de estas busetas para trasladarme, por ejemplo, a Pero Guayaquil. podríamos decir que hay Aquí ventajas competitivas y que hay una importante demanda. hay una importante demanda y se ha acostumbrado la gente al servicio que puede o debe ser mejor. ¿Y qué es lo que pude hacer yo en el momento que estuve como viceministro allá de transporte? Me voy a salir un ratito del municipio. Ahí más bien se llevó al seno de la Agencia Nacional de Tránsito este caso y sí se aprobaron ahí dos compañías, me parece, para trasladar a Guayaquil, sin ningún interés económico, sin ningún tráfico de influencia, ni mucho menos, sino hablando directamente. O sea, la ciudadanía demandaba este servicio, pues se llegó a autorizar. Sin embargo, Gustavo, hasta el día de hoy, la Agencia Nacional de Tránsito no se pronuncia de manera formal entregando la frecuencia a las cooperativas. Es decir, el día de hoy siguen siendo ilegales. Ayer me reuní con un grupo de ellos, con uno de los dirigentes, nos fue a visitar ahí en la oficina en el municipio, muy bienvenido, por supuesto, como cualquier ciudadano cuencano, pero le explicaba exactamente lo que le estoy diciendo yo este rato, porque no hay que tener doble discurso, sino simplemente hablar las cosas como son. Mientras no tengan el permiso de operación real y firmado por el director de la Agencia Nacional de Tránsito, ellos son una modalidad de transporte ilegal. Entonces, nos decía, dejémonos de persecución del EMOV. No es persecución de la EMOV. La EMOV está haciendo el control que tiene que hacer, que es evitar que cualquier transporte informal dentro del Cantón Cuenca esté funcionando. Lo mismo pasa con los famosos taxis blancos que usted ve apostados en Tarqui, ve apostados en Sitcay, ve apostados ahí en Ochoa León, etcétera. Esos transporte no es legal y nosotros sí estamos en una campaña fuerte como EMOV para controlar esa informalidad. Claro, allí el problema y al que nos referíamos, que lo vemos como problema central, es justamente las barreras que se ponen para que se pueda legalizar este tipo de transporte. En todo caso, como usted ha señalado, conocemos también que algunas de las compañías tienen sus procesos avanzados, pero continúan encontrándose con estos muros que no les permiten avanzar. Gracias, ingeniero Carballo. El tema el tiempo se nos ha agotado, los temas no. Le vamos a dejar un espacio final para que complemente cualquier otra información que considere usted de importancia para la ciudadanía. Lo que nos decía ayer Patricio, uno de los dirigentes del transporte de busetas, es que estos permisos de operación están por ser entregados entre finales de este mes y principios de enero. Respecto del aeropuerto, que era otra pregunta, nosotros hemos podido primero mantener el equilibrio económico, hemos podido mantener a flote el aeropuerto pese a que tuvimos 4 meses prácticamente sin ingreso alguno. Hicimos negociaciones ahí con todas las personas que alquilan ahí los espacios. Este rato estamos haciendo algunas movidas comerciales para poder mantener a flote la operatividad del aeropuerto. Conseguimos asimismo pasar de 6 a 11 frecuencias ya este rato con LAN. Sin embargo, estamos buscando que de manera urgente entren dos aerolíneas más para poder tener mejor oferta de precios para todos los cuencanos. Estamos trabajando fuerte en eso, Gustavo. Muchas gracias por el espacio y gracias también, Rosana, y un saludo a la ciudadanía. Gracias por habernos acompañado. Han escuchado al ingeniero Iván Carballo, coordinador de movilidad del municipio de Cuenca.